tal como mi abuela lo había hecho conmigo. Les conté sobre la noche en que aquellos ancianos nos ayudaron y cómo su presencia me había salvado en más de una ocasión. Les enseñé a orar con devoción, asegurándoles que las ánimas benditas siempre estarían ahí para ayudarnos cuando más lo necesitáramos. Pero también les dije que las ánimas no se les piden bienes materiales, pues los que acuden para ese tipo de peticiones no son las ánimas. Relatos Paranormales Oficial. Las ánimas benditas del purgatorio son invocadas por muchas personas debido a creencias arraigadas en la tradición y la religión católica. Estas almas son vistas como espíritus de personas fallecidas que no han alcanzado aún la plenitud del cielo debido a pecados menores y que están en un estado intermedio, conocido como purgatorio, donde purifican sus almas antes de entrar al paraíso. Favores, protección y milagros son algunas de lo que reciben aquellos que las invocan. La abuela Gloria siempre tenía flores y vasos de agua por toda su casa. En la pequeña estancia podíamos ver cuadros antiguos de las ánimas benditas del purgatorio. Había un cuadro que tenía el cielo y el infierno. Ese cuadro siempre me causó temor. Quizás era por ver al diablo en él. Fue hasta que ya siendo una joven de 16 años, mi abuela me explicó por qué tenía todo aquello en su casa. Mi nombre es Blanca Barreras. Al igual que mi familia, soy ferviente en la creencia de que las ánimas del purgatorio te ayudan con tus peticiones. Eran principios de la década de los años 70. Yo tenía 16 años y mis padres se estaban divorciando por las infidelidades de mi madre. Ella no me quería, pero por desgracia, en esos tiempos, la patria potestad se la daban a las madres. A pesar de que el adulterio en ella estaba más que comprobado, pero al final de cuentas yo salí ganando en todo esto, al igual que mi padre. Él trabajaba para un banco rural, esos que otorgaban préstamos a los agricultores. Mi padre viajaba constantemente. Yo me quedaba sola en el apartamento. La pasaba en completa soledad, porque mi madre, al momento de recibir el cheque que mi padre le giraba para mí, ella se lo gastaba con su amante. Pero todo tiene su principio y su fin, y mi madre tuvo el suyo de la manera más horrible que puede imaginar. Ella fue y me dejó en casa de la abuela paterna, pues se iba ese fin de semana con su querido a Cuernavaca. La abuela Gloria era la mamá de mi padre. Mi madre se burlaba de todos en su cara. Después del divorcio era más cínica, no respetaba nada ni a mí, porque llevaba a hombres y mujeres por igual. Las fiestas que tenía hasta la madrugada eran desde el viernes hasta el domingo por la madrugada. Yo me encerraba en mi habitación y los cerdos amigos de ella siempre tocaban la puerta para, ya saben. Afortunadamente eso no sucedió, porque en el edificio los vecinos me decían que me podía quedar con ellos. En un lapso de 7 meses, prácticamente los vecinos se hacían cargo de mí. Como les comenté, fue hasta que hizo ese viaje a Cuernavaca que terminó todo para ella y mi pesadilla de vivir con una mujer así. Mi padre vendió el apartamento y nos fuimos a vivir con la abuela Gloria. Fue aquí donde comencé a tener experiencias con las ánimas benditas. Todo lo que sucedió dentro de esa casa me intrigaba. Yo escuchaba a la abuela cuando rezaba el rosario pidiendo a las ánimas del purgatorio por sus hijos y nietos, problemas que eran cotidianos. Fue cuando le pregunté sobre el cuadro que les comenté hace unos momentos. Ahí fue cuando supe el significado.
La abuela me comenzó a contar porque era devota de las ánimas. Se las contaré en primera persona. En mi juventud viví una experiencia que marcaría para siempre mi fe en las ánimas benditas del purgatorio. Mi abuela, una mujer de gran devoción, solía contar historias sobre estas almas y cómo ayuda a las personas que le piden ayuda con fe y devoción. Aunque escuchaba sus relatos con atención, nunca imaginé que un día viviría en carne propia uno de esos milagros. Era una tarde de verano cuando mi esposo y yo decidimos hacer un viaje en nuestro viejo automóvil. Condujimos por horas a través de caminos, los cuales a medida que avanzábamos parecían quedarse solitarios. Eso parecía no importar porque estábamos disfrutando el paisaje y la compañía mutua. Sin embargo, cuando estábamos en medio de la nada, el destino nos jugó una mala pasada. Una llanta se ponchó. Tu abuelo no tenía las herramientas adecuadas. Nos encontrábamos en una situación desesperada. Mi mente se llenó de preocupación y angustia, pero mi esposo intentaba, sin éxito, cambiar la llanta con las herramientas que teníamos, pero no lograba hacer mucho. En medio de mi desesperación, recordé las palabras de mi abuela, y como siempre me decía que pidiera ayuda a las ánimas benditas del purgatorio en momentos de necesidad. Decidí hacerle caso, y con el corazón lleno de fe, cerré los ojos y recé fervorosamente, pidiendo la ayuda de aquellas almas que, según mi abuela, están más cerca de entrar al reino de Dios cuanto más ayudan a las personas. Pasó un rato y aunque mi esposo seguía luchando con la llanta, mi ansiedad comenzó a ceder, pues la luz del día poco a poco se perdía en el horizonte para dar inicio a la noche. Entonces, como si fuera una respuesta a mis plegarias, vi un par de luces acercándose a la distancia. Un automóvil se detuvo a nuestro lado y de él bajó una pareja de ancianos. Nos comentaron que vivían en una granja cercana y que podrían ayudarnos. Los ancianos se movían con calma y seguridad, como si cambiar una llanta a mitad de la nada y con la poca luz que quedaba fuera algo que hacían todos los días. En pocos minutos la llanta fue reemplazada y nuestro automóvil estaba listo para continuar el viaje. Agradecidos, les ofrecimos dinero como muestra de gratitud, pero ellos amablemente declinaron. Nos dijeron que solo estaban felices de poder ayudar. Mientras nos alejábamos, no pude evitar sentir una extraña sensación de paz y gratitud. Algo en la mirada de aquellos ancianos me resultaba familiar, como si ya los conociera. Recordé las palabras de la abuela y comprendí que aquellos ancianos no eran personas comunes y corrientes, eran ánimas benditas que habían respondido a mi llamado de ayuda. Esta experiencia cambió mi vida para siempre. A partir de ese día, mi fe en las ánimas benditas del purgatorio se fortaleció enormemente. Han pasado ya varias décadas y cada domingo sigo el ejemplo de mi abuela. Comencé a encender veladoras y ofrecer misas en honor a estas almas. Sentí una conexión especial con ellas y sabía que estaban siempre dispuestas a ayudarme cuando más lo necesitara. A medida que pasaban los años, mi relación con las ánimas benditas se volvió más profunda. Las noches en las que encendía las veladoras y ofrecía mis oraciones, sentía su presencia alrededor de mí. Sabía que las ánimas estaban cerca, escuchando mis oraciones y agradecidas por la luz que les ofrecía. Comencé a notar cómo pequeñas luces se acercaban a las veladoras y éstas se apagaban después de unos minutos o segundos. En una ocasión, cuando la vida me presentó otro desafío, pedí de nuevo la ayuda de las ánimas. Uno de mis hijos había enfermado gravemente y los médicos no encontraban una solución. Desesperada, encendí todas las veladoras del altar y recé con el corazón lleno de esperanza. Ese momento comencé a llorar por mi hijo,
pero sentí como una mano me pasó por mi cabeza. Al sentirla, una paz y tranquilidad me embargó. Era como una señal de que esperara algo bueno. Esa noche tuve un sueño en el que los mismos ancianos que nos habían ayudado con la llanta aparecían junto a mi cama. Me sonrieron y me aseguraron que todo estaría bien. Al despertar, me sentí llena de esperanza. Poco después, mi hijo comenzó a mostrar signos de mejoría y contra todo pronóstico se recuperó por completo. Este milagro no hizo más que reforzar mi fe en las ánimas benditas del purgatorio. Sabía que estaban ahí, escuchando mis plegarias y cuidando de mi familia. Tu abuelo, aunque al principio escéptico, también comenzó a creer en el poder de las ánimas. Juntos, continuamos la tradición de encender veladoras y ofrecer misas cada domingo. Nuestra casa se convirtió en un santuario de paz y espiritualidad. Los murmullos y las presencias que antes nos habían causado cierto miedo, ahora es como parte del ambiente en la casa. Con el tiempo compartí mis experiencias con mis hijos, tal como mi abuela lo había hecho conmigo. Les conté sobre la noche en que aquellos ancianos nos ayudaron y cómo su presencia me había salvado en más de una ocasión. Les enseñé a orar con devoción, asegurándoles que las ánimas benditas siempre estarían ahí para ayudarnos cuando más lo necesitáramos. Pero también les dije que las ánimas no se les piden bienes materiales, pues los que acuden para ese tipo de peticiones no son las ánimas. La abuela me contó lo que le sucedió a un tío abuelo de ella. El señor se llamaba Fortino. Era de esos hombres que, creyendo que al apostar en los juegos de azar, corridas de caballos o andar apostando en los palenques se haría rico. Dinero fácil para tontos, decía la abuela Gloria. Aunque hay personas que se han ganado bastante fortuna con ello, pero no Fortino. No solo perdía su dinero con las apuestas, sino que también apostó las tierras de su padre. Al enterarse el señor de lo que había hecho su hijo, se fue al cementerio del pueblo y en la cruz del perdón le pidió a las ánimas benditas por su ayuda. A intercambio de favores, dijo la abuela. El abuelo les hizo saber que no era tanto por los terrenos, pues con ellos era la manera de sustentar los gastos y alimentos para su familia, pero si las perdía era porque sería la voluntad de Dios. Pero por otro lado, no quería perderlas por las malas acciones y sentimientos de Fortino. Él les prometió que mientras él viviera, les pondría luz en la cruz del perdón y les pondría un altar el día 2 de noviembre en su casa. Un día antes de la carrera de caballos, llegó un hombre buscando al abuelo. Este era el señor con quien Fortino había hecho el trato. El señor le contó que había ido a visitarlo un par de personas, los cuales le avisaron que las tierras no eran de Fortino, sino del padre de este. El papá de Fortino lo miró un poco extrañado por lo que el hombre le cuenta. Le preguntó por aquellas personas y este se las describió. La abuela hace una pausa y comentó que aquellos que fueron a visitar al señor eran 3 de los amigos del abuelo, que ya tenían años de haber fallecido. Esas fueron las almas que abogaron por su amigo para no terminar en la ruina por culpa de su hijo. Cuando Fortino se enteró que ya no habría trato para la apuesta, le hizo el reclamo a su padre. Él solamente le contestó que le diera las gracias a las ánimas benditas por no quedar en la ruina, perder lo que le quedaría cuando él ya no estuviera. Pero ya saben que no todos lo toman de buena manera. La abuela Gloria fue testigo de lo que le sucedió a Fortino. Ya faltaban unos días para el Día de Muertos. Para ese tiempo, Fortino recorría el pueblo en estado de embriaguez. Como ya sabían que había querido apostar las tierras de su padre, nadie aceptaba algún trato con él, pues no tenía con qué hacer frente a las deudas. Ya era tarde cuando llegó a la casa de la abuela Gloria,
exigiendo que le diera dinero para seguir bebiendo, pero la abuela le comentó que mejor se regresara para su casa. Ya era tarde y las ánimas andarían por esos caminos del pueblo. Fortino, consumido por la rabia y la desesperación, decidió ir al cementerio del pueblo. Se dirigió directamente a la Cruz del Perdón, donde según la abuela, las ánimas benditas del purgatorio escuchaban las plegarias y súplicas de los vivos. Sin embargo, en lugar de pedir ayuda o consuelo, Fortino dejó que su ira tomara el control. Gritó con furia, maldiciendo a las ánimas, acusándolas de ser la causa de su desgracia. Les deseó que ardieran en el infierno, sin saber que al hacerlo, estaba invocando fuerzas mucho más oscuras. El aire se volvió denso y pesado, y el viento dejó de soplar. Una quietud antinatural se dejó sentir en el cementerio. Fortino, aún cegado por su enojo, no notó el cambio inmediato, pero pronto comenzó a sentir un escalofrío que le recorría la espalda. Los susurros empezaron a rodearlo, susurros que no eran de ánimas benditas buscando paz, sino de algo mucho más siniestro. La abuela Gloria vio cómo sus sombras se comenzaron a ver alrededor de la Cruz del Perdón. Estas parecían alargarse. De esas sombras emergieron figuras espectrales, no las almas sufrientes del purgatorio, sino entidades oscuras. Aquellas criaturas no buscaban redención ni ofrecían ayuda. Estaban ahí para castigar a quienes osaban profanar el lugar con maldiciones. La abuela sabía que no podía estar ahí, así que fue a buscar a su padre para que ayudara a su hermano. Fortino, finalmente consciente del horror que había desatado, intentó escapar, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuvieran atrapadas por raíces invisibles. Intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta, ahogada por el terror. El velador del cementerio les contó que Fortino cayó de rodillas. La angustia y el arrepentimiento llenaron su corazón, pero ya era demasiado tarde. Las entidades oscuras lo envolvieron, y en su último momento de lucidez, Fortino comprendió el error que había cometido al invocar su ira en un lugar tan sagrado y en vísperas del Día de Muertos. El velador lo miró correr al final del cementerio, perdiéndose entre las tumbas. Como él ya tenía experiencias con las ánimas que ahí se hacen presente y conocedor de que no se debe de intervenir, se refugió en el interior de un cuarto y a la entrada del cementerio. Esto les contó cuando la abuela y su padre llegaron buscando a Fortino, pensando que después del susto iría a la cantina para bajárselo. La abuela y su padre regresaron a sus casas. Cuando el amanecer finalmente llegó, los trabajadores del cementerio encontraron el cuerpo de Fortino junto a la Cruz del Perdón. Estaba frío y rígido, con una expresión de absoluto terror congelada en su rostro. Nadie se podía explicar exactamente qué había ocurrido. Desde ese día, la Cruz del Perdón fue evitada por muchos, y las historias de terror alrededor de Fortino, de lo que pudo haberle ocurrido, se convirtieron en leyenda en el pueblo. La Cruz del Perdón era solo para las ánimas benditas, decían, y para las fuerzas oscuras. La abuela me dijo que pidiera por el eterno descanso de mi madre, pero por su maldad en vida, era mejor no pedirle un favor a ella. Debo confesarles que ni siquiera me nacía rezar por ella. Mis sentimientos y amor hacia mi madre ya no los tenía cuando, por su culpa, había acabado con su matrimonio. Sentía mucho odio hacia ella, pero con lo contado por la abuela, ni siquiera deseé que estuviera en los retacados infiernos. Ahora ya soy una mujer de 58 años, ya madura, con hijos y nietos. Ya tengo hasta un bisnieto, y fue cuando al casarme y tener hijos, saqué una foto de mi madre para ponerla en el altar de muertos. Ya la perdoné por lo que nos hizo, y a veces le digo de lo que se perdió,
Pero esas cosas pasan y uno tiene que aceptarlas. Creo en las ánimas benditas del purgatorio. He recibido su ayuda en mis peores momentos y hago lo que me enseñó mi abuela: ponerles luz, agua y sobre todo orar para su eterno descanso. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita, adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bastante bien. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, pueden mandar la historia al canal de WhatsApp, el cual se encuentra en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.